Bueno, entonces, el problema de investigación está orientado hacia empezar a analizar entonces cómo las tecnologías pueden facilitar o limitar estas exploraciones de madres y padres, eh, pues comprendiendo que esta propuesta de educación en casa contiene unos elementos que la hace ser innovadora en la transformación de las formas de vivir y cómo también ahí la tecnología colabora, facilita o limita esta propuesta. La pregunta de investigación entonces es cómo se evidencian las dimensiones humana, educativa y tecnológica de la educación en casa y el uso de tecnologías de la información y la comunicación en la práctica educativa de 70 familias que educan en casa en Colombia. El objetivo general fue comprender el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la educación en casa desde las dimensiones humana, educativa y tecnológica en la práctica educativa de 70 familias que educan en casa en Colombia. Objetivos específicos. Primero, pues reconocer las necesidades, motivaciones y retos que tienen padres y madres y otros actores de la práctica de educación en casa, desde lo humano, lo tecnológico y lo educativo. El segundo objetivo específico fue explorar sobre el efecto de las tecnologías en las experiencias de educación en casa en el contexto colombiano. Y el tercer objetivo específico era identificar las necesidades y riesgos de la integración de nuevas tecnologías en estas prácticas educativas. En cuanto al estado del arte, hicimos un estado del arte de tipo cronológico, se hizo una revisión sistemática de literatura donde se recopilaron documentos e información desde los años 60 hasta la actualidad. Esto se buscó en fuentes académicas como Scopus, Google Scholar, Science Direct, y se utilizaron palabras clave en la búsqueda como homeschool, home education y educación en el hogar. Dentro de la búsqueda se lograron encontrar en Scopus 78 artículos, de los cuales pertenecían principalmente a los últimos 6 años de investigación. Esto nos muestra cómo las investigaciones académicas han ido creciendo de manera exponencial en los últimos años. La curva pues, de mayor crecimiento en la producción de literatura en estos temas se dio desde 1999 a 2016, principalmente en los últimos años, como lo vemos en la siguiente gráfica, y de igual manera la investigación ha estado concentrada principalmente en Estados Unidos, en Reino Unido, en Australia, en España. Para el caso latinoamericano hay investigaciones importantes en Brasil, y en Colombia pues únicamente está presente la de la Universidad Nacional de Colombia del Grupo de Educación Sin Escuela. El estado del arte, entonces, como es cronológico, tiene unos autores clave. Desde el año 1960 y 1980 empiezan los movimientos desescolarizadores con John Holt, Ivan Illich y John Taylor Gatto. Digamos que estos tres referentes, también teóricos, y estas investigaciones estuvieron orientadas hacia el movimiento desescolarizador como una propuesta en ese momento a una revolución no solo contra la escuela como institución educativa, sino ellos también de fondo plantean una sociedad desescolarizada, lo dice Iván Illich, ¿no? O sea, una sociedad que también migra hacia otro referente y la educación está ahí inmersa. De 1980 al 2000 continúa Pat Farenga el legado de John Holt, él también norteamericano y contribuye pues en sus investigaciones a la propuesta desescolarizadora de Holt. Brian Ray desde el Instituto NERI, que es un instituto cristiano, de índole cristiano, que ha investigado los procesos de educación en casa y sobre todo han hecho mucha comparación en sus investigaciones de tipo cualitativo y cuantitativo entre el sistema escolar, el sistema público escolar en los Estados Unidos y la educación en casa o el homeschooling. Petri, Megan, Thomas y Parison y Arai son investigadores europeos, principalmente en Reino Unido, que han investigado el tema de homeschool, de cómo el homeschool en Europa ha nacido como una nueva alternativa durante esos años, cómo empieza a tomar importancia. Alan Thomas habla sobre el proceso psicológico del homeschooling y cómo realmente los padres pueden llegar
a acompañar, por ejemplo, los procesos de lectura y escritura y los niños que leen que se educan en casa, leen y escriben más tarde. Entonces, bueno, hay diferentes abordajes ahí. Desde el 2000 al 2016, Home Education Legal Defense Association, la organización que está en Estados Unidos de índole cristiano también, que hace una defensa muy fuerte en todos los países eh, hacia el derecho de educar en casa. Neri con Brian Ray continúa pues ese legado de investigación. Paula Rottermel en Reino Unido, que hace una investigación muy interesante hacia una propuesta alternativa donde no solamente es homeschooling o unschooling y la escuela pública, sino ella habla del flexi schooling, es decir, una tercera vía de encuentro a través de centros de aprendizaje libres. Carlos Cabo González, como ya lo había nombrado en España, Leslie Barson, que hace una investigación a 34 familias que educan en casa e identifica que culturalmente y de manera personal se identifican con un rol que es el rol de educador en el hogar, que tiene unas características. Reevo, desde la educación prohibida y el movimiento latinoamericano, que viene desde Argentina muy fuerte, con sus propuestas de educación alternativa. García en Colombia, con sus aprendizajes en la educación sin escuela, que plantea que las familias que educan sin escuela, especialmente los padres, deben revisar sus historias de vida para poder dar una mejor crianza a sus hijos. Curtis, Sugata Mitra, Oide y McAvoy son quienes estudian la educación en casa y las tecnologías de la información y la comunicación. Curtis se encuentra en un estudio de familias unschooling, es decir, que no llevan ningún currículo, 14 días que pasa en sus procesos con las tecnologías y encuentra que aproximadamente entre 8 y 10 horas los niños que son educados en casa los destinan al uso de tecnologías. Sugata Mitra encuentra el aprendizaje no disruptivo, no intervenido y la manera como libre a través de la cual los niños aprenden y pues plantea toda su metodología SOLE. OVIDE empieza a encontrar la oportunidad grande que hay de involucrar tecnologías de la información y la comunicación con la educación en casa y McAvoy, como lo había nombrado también anteriormente, encuentra las posibilidades de involucrar precisamente las tecnologías y la conectividad como parte de la decisión de educar en casa y cómo se hace esto cada vez más vigente y más potente en el siglo XXI. En cuanto al marco teórico, hay un sustento legal en el marco teórico, digamos que hay unas leyes mayores que amparan a las familias que educan sin escuela o educan en casa en Colombia. Está la Declaración de los Derechos Humanos, la Constitución Política de Colombia, la Convención de Derechos de los Niños y otras leyes mayores que sustentan y avalan el hecho de que un padre tenga el derecho de educar en casa. Incluso en Río de Janeiro, el lema y la declaración se hizo con unos principios de Río de Janeiro donde se habla de que no solamente la educación es una cuestión del Estado, no es solamente una cuestión de las familias, sino que es un ejercicio compartido donde las familias también tienen derecho a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. En el marco teórico ya propiamente se hicieron tres abordajes desde la dimensión humana, que ahí se plantearon los referentes teóricos, desde la dimensión educativa los referentes pedagógicos y desde la dimensión tecnológica los referentes TIC. Desde la dimensión humana, referentes teóricos está Megan, Kunzman, Covey, Bowlby, González y Claudio Naranjo. ¿Qué plantea Claudio Naranjo? Que definitivamente hemos estado orientados a una educación para el tener, para el saber, pero no para el ser. Él dice que nos ha faltado una educación para la conciencia. ¿Quién es Claudio Naranjo? Es un estudioso del comportamiento humano desde una herramienta que se llama el Enneagrama. Claudio Naranjo de la Universidad de Berkeley ha hecho diferentes investigaciones y ha podido contar y demostrar que la educación y el sistema educativo hoy no es una educación para la conciencia ni para la vida. Él dice que la educación actual es muy retórica e intelectual porque es una educación que llaman desde los valores, pero los valores no se aprenden repitiéndolos. Él dice, eso no es retórica, en realidad eso se vive cuando uno como ser humano se conoce. Y de la única manera que uno se puede conocer es
viviendo la vida y conociendo nuestros comportamientos. Entonces la propuesta de Claudio Naranjo se une a otras propuestas como Kunzman, que es uno de los investigadores también en Estados Unidos del movimiento homeschooling cristiano, donde él dice que la educación en casa es una educación mandada por Dios. O sea, él habla del fundamento cristiano y desde el fundamento cristiano él dice que Dios el Señor ha dado la mayordomía a los padres para elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos y no solamente elegirla, sino hacerla real y que ese tipo de educación lo que dice es que es una formación, es una educación para el carácter. Por lo tanto, Kunzman pues explica como este fundamento también filosófico de los grupos cristianos que hacen homeschooling y por qué lo deciden hacer. Covey, que es un cristiano mormón, habla sobre la voluntad y sobre la capacidad que tenemos los seres humanos de elegir. Él plantea precisamente, y por eso lo tomamos como referente teórico en esta propuesta, y es cómo la formación para el ser se da desde, precisamente desde el autoconocimiento, desde la libertad de elección. Esto se une al tema tecnológico porque precisamente los niños cuando se enfrentan a la tecnología, hoy más que nunca, se enfrentan a su propia voluntad y precisamente frente a la capacidad de elección o a ese libre albedrío que tenemos como seres humanos. Entonces lo quisimos traer a esta investigación precisamente porque Covey plantea eso, es decir, cómo la formación del carácter se da desde la misma conciencia que tenemos como seres humanos a la hora de elegir. Bowlby es quien plantea todo el tema de la teoría del apego a la madre y lo mismo lo hace González. La propuesta y la visión desde la dimensión humana en la educación en casa es precisamente la madre cercana al proceso, el padre también cercano al proceso en el desarrollo de la autoestima. Y Bowlby y González demuestran que no hay nadie mejor que los padres para educar, no hay absolutamente nadie y que nadie va a poder reemplazar esa tarea. Desde la dimensión educativa, los referentes pedagógicos que sustentan esta investigación es todo el movimiento desescolarizador que ya lo nombramos, la educación en casa, la educación holista que desde Gallegos en Chile empieza a plantear cómo es una educación ya para la vida y una educación del ser completamente, la escuela Summerhill que plantea un modelo libertario, pero un modelo más planteado desde las libertades para que cada ser humano pueda entender y aprender sobre el error. Rudolf Steiner, una propuesta desde la pedagogía Waldorf de autoconocimiento en el niño, desde la misma sensación, desde las mismas sensaciones, desde la misma conexión del niño con la naturaleza, con el ser, con su ser interior, con sus gustos, con sus necesidades. La propuesta de María Montessori desde el método Montessori que plantea una educación basada en el amor, en el entendimiento del niño, en la asertividad con el niño, el constructivismo desde Jean Piaget y el aprendizaje significativo desde Ausubel, dos propuestas que obviamente se unen perfectamente a toda esta propuesta de educación en casa y el involucramiento de las tecnologías, precisamente por ser un aprendizaje que se basa en cada ser humano, la construcción de la realidad desde la propia realidad del ser de cada uno y desde lo significativo que puede ser el aprendizaje desde los conocimientos que tengo, desde mi propia historia de vida y lo que voy tomando del entorno. Desde la dimensión tecnológica, referentes TIC, está la UNESCO, Cole, Sugata Mitra, Davidson, todos ellos plantean cómo definitivamente las tecnologías cambian las dinámicas, las tecnologías y la conectividad brindan las posibilidades de un aprendizaje más libre, brindan la capacidad crítica hacia el conocimiento, el conocimiento como una suma de experiencias, como una suma de trabajos que se conectan colaborativamente y que hacen que obviamente el ciudadano del siglo XXI sea un ciudadano mucho más crítico, con muchas más capacidades y donde efectivamente se, se necesita su capacidad de elección para poder tener una visión más crítica frente a la vida. Todos estos entonces los